Las canciones y videos aquí mostrados pertenecen a sus autores y nada más. Recuerdan las blasfemias. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Sadomasoquismo futurista y mucha energía transgresora los define. Alien Vampires es una banda italiana de agrotech fundada en el año 2000 por Nice Rock Infernalian. Sin embargo, no fue hasta el 2004 cuando se integró Night Stalker y comenzarían a prepararse para sacar al año siguiente su primer disco, Evil Generation. Actualmente se encuentra integrado también por Nemesis. Debo avisar que en este video tendré la ayuda de Lecofex, alguien que se ofreció para narrar el video. Así que comencemos. Censura. Mucho del arte visual de Nuns Are Pregnant, Revitalizer y Heart Slicer han sido censurados en muchos sitios. Incluso uno de sus videos de YouTube, que solamente tiene imágenes, tiene algunas normas de restricción. Alien Vampires afirma que no le interesa para nada tener problemas con la censura. Están conscientes de que eso sucede. Pero ellos prefieren mantener su estilo y la propuesta que ha atraído a su público. No obstante, actualmente son ligeramente más cuidadosos con sus portadas. Alien Vampires ha colaborado con muchas bandas. Una de las que destaco es Suicide Commando, con quienes han hecho un par de covers y remixes, y han creado Far From Human, e incluso en una oportunidad la pudieron tocar juntos en vivo. Black Metal. Sin duda el Black Metal ha sido una gran influencia en el sonido de Alien Vampires, al punto de que han llegado a catalogar su música como Cyber Black. Y se podría decir de que aparte de Black hay mucho de metal industrial en su sonido. A bandas como Cyclone 9 también le sucede esto. Sin embargo, todo esto viene realmente por el pasado de Nice Rock Infernalian antes de fundar Alien Vampires, ya que trabajó como guitarrista por varios años en la banda Averyn. Banda que, como curiosidad, también tenía un montón de energía electrónica que resultaba innovadora en su tiempo. Los videos musicales de fanáticos suelen ser una mezcla de fragmentos de películas u otros videos musicales. En el caso de Alien Vampires hay bastantes videos hechos por fans. Sin embargo, es gracioso que ellos mismos en su canal tengan uno para Drag You to Hell, usando la película Fire in the Sky. Por cierto, es bien bizarro ese video. Evil Generation de 2005, su álbum debut, es sin duda uno de los discos de agrotech más innovadores. Me atrevo a decir que estaba ligeramente adelantado para su época. No por la calidad de la mezcla, pues Grendel 2 años después demostraría un sonido y una calidad muy superior. Pero tanto la voz como el estilo de trance, las percusiones y las secuencias de sintetizadores sumamente enérgicas son algo que definirían al agrotech los siguientes años. No han hecho mención abierta de cuáles son sus nombres. A pesar de investigar un buen rato, los nombres reales de los integrantes de Alien Vampires son prácticamente desconocidos. Debo admitir que el estilo de Alien Vampires es muy diverso. Tienen cosas metaleras y otras más de club. En todas ellas brota una energía muy adictiva y dinámica. Pero un par de ellas en particular me parecen la mezcla perfecta entre la energía, emoción y color del trance y la brutalidad de las voces distorsionadas. Estos temas son Far Away y No Way Back. Este último está entre mis canciones favoritas de cualquier género. La atmósfera que transmite de principio a fin es impresionante. Y las voces de Nice Rock en estos temas han influenciado mucho el modo en el que yo hago mis voces también. En sus canciones más recientes, la voz de Nice Rock suena con menos distorsión, pero muchos más moduladores. La combinación es muy similar al lado metalero de Cyclone 9. Sin embargo, hay canciones como War in Denial que distan un poco de su sonido metalero o enérgico de fiesta y recuerdan más al de agrotech actual, asemejándose un poco a Chameleon. Incluso, estos últimos le hicieron un remix a esa canción. Falscores. Nice Rock es un vocalista que usa falscores. Si vieron mi tutorial de voces de agrotech, comprenderán eso. Esto en verdad es una rareza, pues la gran mayoría de bandas del género usan freeze scream.
Es por eso que las voces de Alien Vampires tienden a sonar muy diferentes, incluso de un disco para otro. Pero esto se debe principalmente al modo como procesan las voces durante la mezcla. Nice Rock incluso hace guturales graves con esta técnica, sobre todo en vivo, y eso es algo poco común en las bandas de Agrotech. Esto probablemente se debe a las influencias que tiene del black metal. El bien y el mal. Difícil de diferenciar para algunos y para otros son más que evidentes. Alien Vampires definitivamente son un grupo transgresor que ha encontrado su expresividad al vomitar en la censura, fanatizar las drogas y blasfemar a la iglesia. A kilómetros se puede presenciar su burla hacia las monjas y cómo tuercen las cruces a diestra y siniestra. Pero a diferencia de cómo lo haría Crypt of Bathory, Alien Vampires parece que ni siquiera se lo toma en serio. Sería ridículo pensar que intentan honestamente transmitir un mensaje, al menos con el concepto y las letras que manejan. No me malinterpreten, no me refiero a todas sus canciones, pues algunas tienen letras muy poéticas e incluso la manera como abordan el tema de las drogas y los excesos se puede interpretar como una reflexión sobre sus consecuencias, tal y como lo hace su video Clovers Die Younger, pero yo me refiero a aquellas letras transgresoras. ¿Por qué lo digo? Observemos un par de puntos. Apología a la oscuridad. La sangre, el asesinato y los delitos, como el abuso, son algo de lo que Johan Van Roy intentaría explorar de un modo más objetivo. Alien Vampires, en cambio, lo muestra como incitándolo. Son explícitos y parece que poco o nada les importa, como cuando muestran a monjas en posiciones sugerentes, tomando un arma, invirtiendo crucifijos, a una mujer disfrutando de una línea, y entre otras imágenes que son bastante polémicas. Pero piensen algo, ellos no se toman en serio lo que dicen, no se toman en serio su concepto. Podemos sin problema tomar a la banda como una imagen, una construcción, algo que sirve para los shows, pero no intenta dar un mensaje en el mundo real. ¿Por qué digo esto? Es una cuestión de lógica. ¿Traería Alien Vampires a una mujer para que se drogue encima del escenario? ¿Traería Alien Vampires a una monja y abusaría de ella en un concierto? ¿Tomaría a una chica para extraer su sangre y hacerse una transfusión de ella? Lo más lejos que he visto es casi pelearse con un fan en la presentación que hicieron con Johan Van Roy. Pero la mayoría de cosas que Alien Vampires dice en sus letras difícilmente serían capaces de hacerlas en la vida real. Sus letras y su concepto blasfemos son un espectáculo, a pesar de que han admitido tener una afición por las drogas y el sadomasoquismo. Sin duda, el hacer apologías a la oscuridad puede confundir a algunas personas, no a todas. Pero es clave recordar que la transgresión, la demencia y el delito, como conducta en la vida real, tiene un precio a pagar y los que son capaces de pagarlo terminan con cadenas perpetuas. Creer que estas letras son un mensaje que debe tomarse en serio o idolatrarse es tonto, porque no está diseñado para eso, sino solo para causar impacto. Quizás a alguien le parezca que estoy muy sermónico hoy, pero es bueno pensarlo, porque es una estética que se usa mucho en el agrotech. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre un rapero que presume joyas, dinero y mujeres que no tiene, que alquila una casa, un par de autos, utilería y canta como si fuera un semidios de los narcos, con lo que haría una banda como Alien Vampires? Porque cuando vemos a un rapero presumiendo cosas que no tiene, a veces nos irrita o nos produce pena ajena. Del mismo modo, si un cantante presume todos sus delitos o instintos asesinos, pero no ha matado ni a una mosca, eso en cambio no nos da pena ajena. Pero quizás debería producirnos lo mismo. ¿Entienden mi punto? Entonces, tus letras por supuesto pueden hablar de tus propios pensamientos oscuros, la mente de otras personas, de cosas que no harías, cosas que no hiciste, simplemente quieres transmitir una sensación. Pero si comienzas a fanatizarte ciegamente por un mensaje que sirve solo para el show y la banda ni siquiera se toma en serio, quizás estás siendo demasiado trivial y poco reflexivo, o te están tomando el pelo. Espero que les haya gustado mucho el video de esta importante banda. Este video fue bastante largo. Si quieres más videos, recuerda apoyarme con tu like, suscribiéndote y compartiendo. Quiero agradecer al Ecofex por animarse a colaborar para la narración. Si tú también quieres narrar en un próximo video, manda un mensaje a mi página de Facebook. Así que creo que eso sería todo. Nos vemos y muchas gracias por su apoyo. Tengan un súper bendecido día. Dios los bendiga a todos. A él les resbalan muchas blasfemias.
Y más vale que se suscriban antes de que se les olvide mi nombre, Spiritek.